Eh, Voy a tomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22. Dice así: miren, la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Primera parte. Les acabo de decir que finalmente el Señor trabajó con 12, pero dentro de esos 12 está el traidor. Y hemos visto, bueno, los hemos visto, no sé si están enterados, en estos momentos en el Vaticano el Papa está reunido con diferentes cardenales de todo el mundo para tratar la situación de los abusos sexuales. Y esos abusos sexuales han venido por sucesores de los apóstoles, es decir, o por obispos, u obispos que hicieron eso, u obispos que encubrieron eso. O sea, sigue habiendo Judas, sigue habiendo traidor. Y ya no se diga si nos vamos al aspecto del sacerdocio. Pero eso siempre uno no tendría que tomarlo como para decir, sí, traidores, son unos Judas en la iglesia. Yo les digo, ¿quién de ustedes me firma? Digo, yo no tengo ese dinero, ¿eh? Pero por $3 millones que no va a traicionar al Señor. No lo tengo, pero bueno, les presento una. ¿Quién me firma un contrato por $3 millones de que no va a traicionar al Señor? Entonces, la primera cualidad de un líder, atendiendo que los primeros líderes fueron los apóstoles, es que primero enterarse de que dentro de los apóstoles estuvo el traidor. Pero sobre todo y ante todo, de que nada quita de que el traidor vaya a ser yo. Por eso, lo mejor que puede hacer el líder es estar consciente de su propia fragilidad, de su propia debilidad. No hace mucho hubo otro congreso de consagración de California a la Virgen María y todo ese tipo de cosas, y fui nada más por un rato, porque iba a estar una amiga ahí, que yo iba de invitada, pero me tocó escuchar la charla de un famoso, no voy a decir el nombre, se dice el pecado, no el pecador, famoso predicador, apologeta. Dios mío, o sea, ese poco le faltó para creerse la cuarta persona de la Santísima Trinidad. No, hasta nos presumió. O sea, la verdad que me choca a mí, quizá la gente, pues sí, se le caía la babita, ¿verdad? Pero presumía de decir, no, yo no estoy en pecado, ¿verdad? O sea, Dios mío, o sea, con una seguridad en sus fuerzas y en su virtud, que yo digo, ¿pero qué quieres? No puede estar promoviendo el pecado. Yo no estoy diciendo que promovamos el pecado, pero hay mucha diferencia entre creerte que tus fuerzas y tu trabajo de virtudes y tu oración y todo eso, pues listo, aquí eres la mamá de Tarzán y a mí no me vence el demonio. Dios, esos son realmente los que me preocupan más, porque esos son los que el demonio les va a sacar el tapete y se van a dar un caidón, ¿no? Muy diferente los santos. Siempre pongo el caso de San Felipe Neri. San Felipe Neri, esta oración que les voy a decir, la hacía desde el principio, desde su conversión. Pero ya cuando estaba en lo último de su vida, que la santidad le salía por los poros, la seguía haciendo. Tú ves a los santos, y los santos siempre fueron los primeros que supieron que tenían un liderazgo, pero que el liderazgo comenzaba en entender la propia fragilidad. ¿Cuál era la oración de San Felipe Neri? Señor, no retires de tu mano a Felipe, o sea, a él mismo, no lo retires de tu mano, que si lo retiras te puede traicionar peor que Judas. Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras te puede traicionar peor que Judas. Yo he hecho mi versión, yo le digo, Señor, no retires a Cristian de tu mano, porque te puede traicionar, deja como Judas, como el propio demonio, el primer traidor.
Entonces, esto no es como ya darme un permiso para que, voy a pecar, y no se trata. O sea, hay que ser perseverantes y todo ese tipo de cosas, pero no puede ser una perseverancia de aquel que cree que no le va a fallar al Señor, de que ya ha estado tantos en retiros, y hay algunos que verdaderamente se les hincha el pecho porque ya tienen récord de congresos y récord de servicio y récord de esto, y somos aquí, y ya estamos aquí, y puede ser, fíjense la tentación, ustedes se pueden estar creyendo ahora mismo mejor que los que no han perseverado y no han venido. Y ya eso, en parte es verdad, han perseverado y yo los felicito. Pero si esto te hace sentir mejor que los que no vinieron, cuidado, compadre, porque no vaya a ser que te vaya a dar el síndrome de Judas y el día de mañana, precisamente, el que lo va a traicionar al Señor eres tú. Otro santo, San José María Escrivá de Balaguer, él hacía reuniones, les decía que le preguntaran y iba respondiendo así, interactuaba con la gente. Entonces, de hecho pueden buscar en YouTube, están grabados esos videos de San José María Escrivá de Balaguer. Y él decía, continuamente le repetía a la gente, oren por mí. Dice, porque así como ven, yo soy capaz de todos los crímenes que se puedan imaginar. Yo soy capaz. Oren por mí. Que es algo que nos repite continuamente el Papa. El Papa te puede dar de un discurso, un saludo y todo eso, pero siempre ¿cómo termina? Recen por mí, recen por mí. Hombre, el Papa, que evidentemente tiene un auxilio especial del Espíritu Santo por la encomienda y la tarea que tiene, pero es el primero en decir, recen por mí, recen por mí. Entonces, primera cualidad en el aspecto del liderazgo, tengan cuidado cuando el liderazgo ya los haga sentir la divina garza envuelta en huevo. Acá yo soy yo ya estoy bien formado, hice un curso en la arquidiócesis. Mira, yo estoy perseverando, no como los que no vinieron ahora. Cuidado, hay que mantenernos siempre, hay que pedir la mamá de todas las virtudes, que es la humildad, ¿no? Porque sin la humildad, todas las demás virtudes son soberbia. Eres honesto, pero si no eres humilde, con la verdad vas a humillar. ¿De qué te sirve ser honesto? Ponme la virtud que tú quieras, si no viene de su mamá, que es la humildad, la vas a usar para ti mismo, para inflarte. Y la humildad no es abajarse. Una de las mejores definiciones que yo he encontrado de la humildad lo dio Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila decía que la humildad es caminar en la verdad. Lo que es. Si a mí me dicen, oye, eres un excelente futbolista, y suponiendo que lo fuera, y yo le digo, no, sabes que no soy tan bueno y todo eso, esa es falsa humildad. Si tú reconoces algo que tienes bueno, el humilde lo reconoce. El humilde no es un apocado, no es un acomplejado. No, yo no soy así, etcétera. No, si verdaderamente es así, acéptalo, pero a quien va la gloria sea Dios. Ahora, si te dicen cosas que ni siquiera tienes, o tú mismo te crees con cosas que no tienes, pues la verdad es que no lo tienes y más te vale que lo reconozcas. Porque si no, el pecado mayor, que es la soberbia, te va a dar un golpe muy fuerte. De hecho, es el pecado realmente al que se tiene que uno cuidar verdaderamente, porque todos los pecados tienen una consecuencia que nos avisan. Hombre, si yo mato, estoy viendo el cadáver. La gula, hombre, ya no me cabe nada aquí. Todos los pecados tú puedes ver los efectos del pecado y te puedes reaccionar, pero la soberbia es bien peligrosa porque el soberbio es muy difícil que reaccione. ¿Por qué? Porque es un pecado invisible. El soberbio no se da cuenta que es soberbio. La única manera de corregir la soberbia es con el pueblo, que sí detecta mi soberbia y me puede hacer la corrección. Si tú te vas a un monasterio de clausura, ahí te libras de todos los pecados capitales. Gula, hombres, ayunan en el monasterio. Lujuria, pues no hay ni siquiera mujeres u hombres, según sea el caso. O sea, todo se elimina en un monasterio así de clausura y todo ese tipo. Pero en tu cuarto, como ellos le llaman, en tu celda, ahí tú puedes ser soberbio. O sea, la soberbia es la mamá de todos los pecados. Y lo peligroso de la soberbia es que es transparente, invisible. Solamente la puede corregir alguien que tiene hermanos que se la detectan.
De hecho, hay un refrán que dice: si el soberbio se diera cuenta lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Si el soberbio se diera cuenta lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Entonces, fíjate, esta parte es fundamental, fundamental. Aquí quizá, por ejemplo, en el caso de los apóstoles, vemos que muchos tuvieron arrebatos de cierta soberbia. Inclusive el chiqueado del Señor, Juan, que fue el que perseveró en la cruz, tuvo sus arranques. ¿No se acuerdan cuando le dijo a un pueblo, dicen que no lo recibieron y todo eso? ¿Qué quieres? ¿Que mandemos fuego y que los quemen? O sea, él ya se cree hasta para mandar fuego para una población. Sí, Juan, ese que después dice que Dios es amor, ¿verdad? Pero sí patinó también de esto. Pero ¿cuál fue la diferencia? Ya no digamos Pedro, ¿verdad? ¿Cuál fue la gran diferencia? Que se dejaron corregir. Se dejaron corregir, se dejaron sanar, se dejaron purificar. Diferente a Judas. Judas cometió acto de soberbia, pero en vez de reconocer la misericordia del Señor y arrepentirse como terminó haciéndolo Pedro, se encerró en su propia soberbia, que lo llevó hasta la desesperación. Entonces, miren la mano, dice Jesús, miren la mano del que me entrega, está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Y continúa el Evangelio de San Lucas. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven o el más pequeño, y otra traducción, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. En esta parte podemos ver que el liderazgo cristiano difiere totalmente, es totalmente diferente al liderazgo que se tiene en el mundo. Es lo que se llaman paradójico, parecería como una contradicción. En pocas palabras, si quieres ser líder, sé el servidor. Si quieres ser el primero, hasta el último. Y en esto es bien importante porque, hermanos, por ejemplo, hay una cuestión muy sana que tiene la iglesia, a lo menos en congregaciones religiosas, que les pide que quien dirige la congregación religiosa sea relevado cada determinado tiempo. ¿Por qué? Porque aunque seamos muy buenos, el corazón humano se embriaga de poder, se embriaga de autoridad. Necesita estar muy, muy, muy firme. Y lo hemos visto, por ejemplo, el gran escándalo que se tuvo con los legionarios de Cristo, que el fundador abusó de seminaristas y luego que tenía una mujer y tenía ya hijos y todo esto. Pero cuando ves el problema, te das cuenta que dentro de los legionarios de Cristo hubo unos cuantos que nunca fueron servidores, siempre mandaron. O sea, había una burbujita ahí que le echan después a Juan Pablo II la culpa. Y hay un nuncio que yo conocí personalmente y que hablé con él, que fue nuncio de México, Justo Muyor, que él defiende a Juan Pablo II y dice: Juan Pablo II no supo esto. Le pudo haber llegado, pero imagínate, si alguien me dice que alguno de ustedes es un violador y todo esto, yo no puedo llamar a la policía y decir: es culpa. O sea, ¿con qué base? Lo mínimo es empezamos a hacer una investigación y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces a Juan Pablo II le pudo haber llegado que era un abusador y todo esto, pero él empezó el proceso, que lo terminó el Papa Benedicto XVI. Pero aquí la cuestión está en donde Justo Muyor, este nuncio apostólico que era de México, él dice que cuando llegó a México, él es español, cuando llegó a México, uno de los primeros que se le acercó fue Marcial Maciel, que fue el fundador de los Legionarios de Cristo.
Y dice, y ya me empezó a oler mal cuando empezaba a ver como que la iglesia en México estaba dominada por él. No, yo le voy a presentar y le voy a abrir, etcétera. Y dice Justo Muyor, y me dejó saber de alguna manera como que el Papa Juan Pablo II me mandó a México casi gracias a él. O sea, esperaba que casi le agradecía. O sea, él empezó a detectar ciertos comportamientos de mal liderazgo en este sacerdote. Y él dice, estoy casi seguro, él duró muy poco en México, que el que hizo alguna cuestión para que me sacaran fue precisamente él. Porque a mí, yo no me tragué ese mal liderazgo. Pero dice Justo Muyor que aquí el problema está, dice, que no se resolvió antes, porque dice, es una burbuja y hubo gente en el Vaticano, incluidos cardenales, que sirvieron de tapón para justificar a Marcial Maciel, como en tantos abusos que ha pasado, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Papa nos está diciendo que una de las causas de los abusos es el clericalismo, que el sacerdote está viendo su posición como una posición de poder, no de servicio. Y cuando tienes poder y lo puedes tener delante de alguien vulnerable, que por ejemplo puede ser un niño, y tú verdaderamente estás quebrado en tu afectividad, en tu sexualidad, porque para empezar la inmensa mayoría de los abusadores de sacerdotes son homosexuales. No estoy diciendo que los homosexuales sean abusadores, pero bueno, ahí está una vertiente, la inmensa mayoría sacerdotes que hicieron esto. Pero aunque hubieran tenido esa tendencia, si ellos no se hubieran visto con poder, no hacen ese abuso. Es decir, es el haber tenido un tipo de liderazgo y un tipo de poder, pero que lo usaron de acuerdo al mundo, para sacar ventaja de ellos. Entonces, el Marcial Maciel y su cupulita de ciertos sacerdotes de ahí de los legionarios se mantuvieron ahí. Y eso generalmente, les digo, por ejemplo, alguien que sí llegó pues toda su vida hasta que se murió como cabeza de su congregación, pero fue por obediencia, porque ella no quería. Cuando llegaba el término de su mandato, ella decía que lo agarren otro, y no, la volvían a elegir a ella, Madre Teresa de Calcuta. Pero ella era la misma que pedía, ya no yo, que agarre otro la cabeza. Él es la fundadora y toda la cosa, pero ella no se sintió la mamá de Tarzán. Y ella seguía siendo la cabeza de las misioneras de la caridad por obediencia ya, por obediencia. Entonces, esta parte del liderazgo, de entender el servicio, cuando hay líderes que se resisten a dejar su poder o su posición, huele mala cosa, huele mala cosa. Un líder, por muy perfecto, pero es excelente predicador y organizador, sí, pero de vez en cuando tiene que pasarse unos añitos barriendo y limpiando baños nada más, como un servidor más. Porque decía un escritor, lo decía con los políticos, ¿va? Dice, los políticos, como los pañales, se tienen que cambiar frecuentemente y por las mismas razones. O sea, porque ya sabrán, ¿no? Los políticos y los pañales se tienen que cambiar frecuentemente y por las mismas razones, ¿no? Igual nosotros. No ayuda, no sirve que seamos líderes, por mucho que seamos muy capacitados y todo esto, que acaparemos posiciones. Es bien sano para nuestro propio crecimiento que hoy estoy dirigiendo un grupo, mañana estoy limpiando los baños de la parroquia. Además, que cuando esté limpiando los baños de la parroquia, fomento que salga otro liderazgo. Porque verdaderamente muchas veces hay grupos en donde hay líderes ahí y que ahí se maduran y se echan a perder, casi prácticamente se pudren, porque el que está enfrente del grupo, ese no se mueve. Y hay liderazgo que ya tendría que tomar tu lugar, pero para eso tendrías que tener un poquito de humildad y reconocer que el liderazgo, de acuerdo a Cristo, no es de acuerdo al mundo. Te lo repito, dice aquí nuestro Señor. Los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos
y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores, pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más pequeño o el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Entonces, segunda clave del liderazgo es, primero, líder sin humildad se arriesga a ser el primer traidor de Cristo. Se arriesga a ser un traidor. Por mucho que me presuma que tiene mucha buena formación. Es más, ahorita con lo de la formación les cuento también, ahorita se me vino una experiencia. Una amiga, esto ya pasó hace bastantes años, una amiga pues me tenía tanta confianza que cuando tenía novios los hacía pasar por el filtro mío. O sea, literalmente les decía, habla con él. O sea, cuando le proponían ser, ¿no? Yo le digo, pues yo qué soy. Pero bueno, para no desairarla, entonces pues listo, pues yo era casi como entrevistador de novios de mi amiga. Entonces, y me acuerdo que una donde ella estaba segura, este es el bueno, ¿eh? Porque ella es una católica, bien. Este chico había estudiado teología, súper formado. Y cuando hablé con él, hubo algo, o sea, no sé cómo explicarlo, es que a veces Dios te da esa gracia de percibir más allá. A mí me puede venir una persona con una sonrisota y muchas veces yo percibo que está destrozado por dentro. Y puede haber una persona que también viene con una sonrisota. Por ejemplo, ahorita todos los sábados voy con los frailes y las religiosas de la Fraternidad de Pobres de Jesucristo, que van con los hombres. O sea, yo al tratar con ellas generalmente son muy risueñas, pero tú ves que la alegría y la paz espiritual que tienen esas mujeres o sea, la sonrisa les queda corta, pues. Es mayor, de por sí, te transmiten alegría, pero es mayor. Entonces, yo no sé cómo explicarlo, pero percibo un poquito más de esto. Entonces, cuando estaba hablando con el tipo que era así como que ella pensaba, este es el bueno, fíjate, hasta estudió teología y tiene carrera en teología, no un cursito, el chavo estudió teología. Y yo le decía, ¿sabes qué? Hay algo, no me hace clic. Lo único que me viene en mi cabeza es, no estés sola en lugares solos con él, le dije. Si me preguntas por qué, no sé, es lo que me mueve el Señor a decirte. No estés sola con él en lugares solos. Para hacérselas corta, pues estuvo sola con él, llegaron a tener relaciones. Y él, muy descarado, al siguiente día le manda un texto y le dice que la deja, que no va a ser su novio y todo eso. O sea, esto ya haciéndose novios. Y él, muy descarado, dice que porque está discerniendo a ver si su vocación es el sacerdocio. O sea, está en otro estado donde yo estaba, que si no yo voy por él, ¿verdad? O sea, porque todavía lo que hace. Entonces fíjate, no sé, ustedes tendrán hijos o hijas. Imagínense que su chamaca les dice, miren, mi noviecito es licenciado o doctor en teología y todo eso. No, chance y ustedes dijeran, nos sacamos la lotería ya. O sea, yo siempre, la mamá preocupada, no se me va a ir con pandillero y todo. No, te trae a un estudiado, a un licenciado en teología. Chance y ustedes dicen, pues listo ya, le pegamos al gordo. Pero ¿quién se hubiera imaginado lo que le pasó a mi amiga? Entonces, el que tú estés súper formado, el que tú conozcas mucho de Dios, el que tú hayas ido a tantos retiros, congresos, etcétera, el que tú hayas crecido en virtudes, no es garantía de que no vayas a traicionar al Señor. Por eso, bendita humildad que siempre se debe de mantener. Y eso lo aprendieron los santos. Hay una oración de Santa Teresita que me gusta, es muy larga, pero llega un momento donde Santa Teresa del Niño Jesús, le dice, Señor, todos los días me levanto proponiéndome ser humilde en el día. Y cuando me voy y me duermo, me doy cuenta que cometí varias faltas de orgullo. Y dice, y entonces me tienta el desaliento, pero he aprendido que el desaliento es otra forma de orgullo.
Para ahorita, sí, sí, les voy a decir otra cosita más de esta oración, pero para ahorita esto es clave para la humildad. Porque tú dices, bueno, me voy a proponer ser humilde para no caer esto, pero vas a darte cuenta que vas a cometer muchas faltas de orgullo y llega el desaliento. Y hay gente que tira la toalla cuando se desalienta. Sábelo que el que se desalienta es un soberbio, porque el desaliento es otra forma de orgullo. Esto es clave, sobre todo para el líder, porque pues bueno, fíjense, si son poquitos, alguno puede decir, pues me estoy desalentando, yo estaba esperando ver más personas. Cuidado, el desaliento es otra forma de orgullo, es otra forma de soberbia. Pero bueno, sigue Teresa y dice, por eso, Señor, agárrense de la petición que hace, a ver si nosotros somos capaces de decirle algo al Señor así. Por eso, Señor, dame una humillación apenas me haya levantado de otra. Dame una humillación apenas me haya levantado de otra. ¿Qué nos ayuda a la humildad? Muchas humillaciones. Que yo creía que podía y no pudiste. Y ahí estás bien fracasado. Si lo tomas bien con el Señor, eso fomenta la humildad. Te dice, bueno, he aprendido. Creí que tenía muchas más fuerzas y tengo que reconocer que no. Ayuda a la humildad. Pero si te hubieran pronosticado esa humillación, ¿lo hubieras querido? Pues yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Nadie le gusta quedar ridiculizado, nadie le gusta quedar humillado. Pues ella, Teresa, le pide al Señor, Señor, mándame una humillación apenas me haya levantado de otra. ¿Por qué? Porque Teresa, que sí era humilde, pero te digo, es que los verdaderos humildes nunca se creen humildes. Ella, que sí era humilde, le decía, Señor, si yo no estoy continuamente probando la humillación, yo me pierdo. Entonces prefiero andar de humillación en humillación para mantener la humildad. En otra oración le dirá, Señor, mándame una humillación siempre que esté por encima de mis hermanas del convento. Una oración también muy buena para un líder. Señor, mándame una humillación siempre que yo use mi poder para estar por encima de mis hermanos. Entonces, nuevamente, primero, liderazgo sin humildad es sumamente peligroso, porque en el liderazgo tú tienes personas de alguna manera a tu responsabilidad, y un líder soberbio es lo más peligroso que pueda haber, porque puede llegar a hacer destrozos como los abusos sexuales que les menciono, de los sacerdotes que han tenido, pero así puede taponear a gente que el Señor quiere sacar para liderazgo, porque éste no quiere dejar su cargo. Él es el único que sabe hacer las cosas. O sea, por donde le quieran ver, un líder sin humildad es un desastre. Y esto en la iglesia, pero aplíquenlo inclusive en la familia. Unos padres soberbios, pobres de sus hijos. Ya se saben esa de las mamás, ¿verdad? Que le pueden mandar y regañar o darle hasta un cachetadón, que el Papa Francisco dice que no, en la cara nunca, que son humillaciones que no puede tener el ser humano, ¿verdad? Dice una nalgada, no hay problema, ¿verdad? Pero golpes en la cara jamás. Y el típico hijo que le pregunta, pero ¿por qué, mamá? Porque soy tu madre. Porque soy tu padre. O sea, ni siquiera das argumentos. Es puro autoritarismo. Soy tu madre, soy tu padre y listo. Yo no sé hasta qué punto eso verdaderamente pueda traer un verdadero fruto. Evidentemente no te estoy diciendo que pierdas tu autoridad, que más bien ahorita estamos en el otro lado. Los hijos más bien le pegan casi a los papás. Pero está claro que la cultura latinoamericana estamos más tendientes a usar, por ejemplo en el caso de los varones, el machismo, ¿va? Que subyuga a las mujeres. Y las mujeres, ¿con quién se desquitan? Pues con nosotros los hijos, ¿va? Y los hijos, ¿con quién se desquitan? Pues con el perro o el gato, ya no les queda de otra. O en la escuela haciendo bullying, etcétera, los más chiquitos, ¿va?
Y todo esto es abuso de poder. Todo esto es abuso de poder. La autoridad es dada por Dios. Dios le da la autoridad al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los padres de familia, a los políticos y todo esto. Pero tiene que ser una autoridad que sea servicio. No es una autoridad que tiene que ser para hacer lo que a mí se me pega la gana. O para creerme que yo soy el papá o la mamá de los pollitos aquí. Sino siempre en un aspecto de humildad. Y fíjense cómo termina esta parte de este texto. Es más, les leo desde el principio para tener todo el concepto. Miren, la mano del que me entrega está aquí conmigo. Uno de mis discípulos, de mis líderes, es el que me va a traicionar. Porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Yo estoy a la mesa, es decir, yo les podría tronar los deditos. ¿Y quién le pone un pero al Señor? O sea, yo merezco ser servido, pero estoy entre ustedes como el que sirve. Como el que sirve. Él sí, que podemos decir, nunca se va a traicionar a sí mismo, que es Dios, ni va a traicionar ni al Padre ni al Espíritu Santo. Él, que sí, hay plena y absoluta seguridad que no traiciona, porque Él es propio Dios. Él sí, que no tiene abusos de poder, de que se le vaya a subir al ego, ese tipo de cosas. Él, que no pasa eso, podría decir, bueno, pues yo mando como debo de mandar, finalmente. No, yo no voy a perder piso. Pero el Señor te está diciendo, yo que estoy a la mesa, es decir, yo que sí merezco tronarles los dedos, mandarlos, creerme aquí el principal, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son, fíjense, aquí viene la parte, ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta última parte del texto que quiero tocar es interesante cómo les dice, ustedes han perseverado, pero su premio no está aquí. O sea, si ustedes fueron los que vinieron aquí y perseveraron, ustedes no tienen que estar buscando interiormente el decir, ay, pues que nos lo valoren, ¿va? Que casi ahorita, no sé, Cristian, nos haga reverencia porque, wow, ustedes han perseverado, wow, qué impresionante. No. ¿Dónde está el salario del líder, del verdadero líder? En el cielo, sí. Entonces, si no les imagínense, si ahorita todavía llegan y yo en vez de darle una predicación como la estoy dando, les hubiera dado una de esas maltratadas, etcétera, más de uno se puede estar sintiendo y decir, hombre, vengo y persevero, soy de los poquitos que perseveré y vine aquí para que me den una surtida para aquí y para allá, etcétera. Ese no ha entendido nada, porque está perseverando por razones equivocadas. El salario del líder tiene dos caras, como una moneda. La primera cara tiene una paga aquí, ciertamente aquí. ¿Y cuál es esa paga? El mismo servicio. El salario de quien sirve es poder servir. Es como, vamos, en el matrimonio. Tú no le haces un favor a tu esposo o a tu esposa amándolo. No, ¿sabes qué? Es buenísimo mi esposo, me ama mucho. Y pues, ¿qué esperabas? Es tu esposo.
Más bien preocúpate si no te está amando, porque pues, es lo normal. O sea, ahora me vas a decir que es un detalle que tu esposo te ame. Ahora tú me vas a decir que tú es un detallazo. ¿Sabes qué? Mi esposa me ama. Y pues, ¿qué esperabas? Es tu esposa. Más bien preocúpate si no te está amando. ¿Qué, le vas a poner fanfarrias porque te ama? No, ella se comprometió a eso. Se comprometió a eso. Entonces, si ustedes están esperando fanfarrias, decir, ay, ¿sabes qué? Nosotros somos los que perseveramos y mira los poquitos que estamos y todo eso. ¿Sabes qué? Pues esa es tu paga. Quedarte con la tranquilidad que tú sí estuviste aquí. De que pusiste de tu parte. Todo lo demás no tienes que estar esperando ni que te avienten piropos, ni que te agradezcan gracias porque a lo menos ustedes sí vinieron, etc. Ahí estamos ya yéndonos por otro lado. La paga, la primera, le digo, es como una moneda, la primera paga del verdadero servidor de Jesús es el propio servicio. Nuestro salario por amar, nuestro salario por servir es el hecho de servir, es el hecho de amar. Por eso, un verdadero servidor, un verdadero líder, nunca se frustra. Porque mira, si mi servicio es poder servirlos a ustedes o amarlos con lo que estoy haciendo, mira, si se me está durmiendo uno, si después que me voy empiezan a tragarme atrás de que no les gustó una cuestión, o me lo dicen ahorita en frente de mi cara, me viene valiendo en este sentido. Porque mi paga es estar sirviendo. No es el producto de mi servicio. La paga de mis actos de amor no es lo que yo recibo de amor de vuelta. Porque si es así, siempre habrá la oportunidad de frustrarse. Pero quien encuentra en el acto de servir y en el acto de amar su salario, su recompensa, su premio, su galardón, dime cómo frustras a una persona así. ¿Tú cómo le dañas a una persona que lo que hace es por amor a Jesús y que su salario es eso, amar, servir? Dime cómo lo frustras. Es imposible. Es imposible. En cambio, si tú estás esperando un tipo de reacción y eres líder y la gente que tú estás liderando y has hecho un montón de sacrificio y te das cuenta que te están tragando y te están calumniando ya gente del grupo y que todo ese tipo de cosas, yo he visto muchos que ponen su renuncia, ¿sabes? O sea, yo me he matado aquí por estos, para que estos me estén tragando atrás y todo esto, porque eso siempre pasa en los grupos, O sea, todos se creen perfectos para ser líder, lo que se tiene que hacer, no hacer, etc. Ahora, cuando el líder se quiere quitar y le dice, ¿quién agarra mi lugar? Nadie lo quiere agarrar. Eso siempre pasa también, ¿no? O sea, todos son expertos para echarle al líder. Y tienes que aguantar en ese sentido. Ahora, de vez en cuando sí se las podría regresar, mira. Pues ahorita me la avientan a mí, órale pues, agarre mi lugar. Y generalmente los que se tragan a los líderes no levantan ni el dedo para agarrar esa responsabilidad. Y cuando la agarran, son los primeros de piel sensible, que no van a aguantar lo que ellos hacían antes, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, un verdadero líder, es más, para bien también, un verdadero líder está protegido precisamente por la humildad. Ni le dañan que se lo estén tragando, ni tampoco pierde piso si lo siguen alabando. Porque si es humilde, sabe que muchas de las alabanzas no son ciertas. Yo en mis redes sociales, salvo a mi lista cercana, son los únicos que pueden comentar. De ahí en más no se comentan en mis... Primero por razón de que es demasiada gente, practicidad, un montón de cuestiones, de por qué no acepto comentarios en las redes sociales. Pero recientemente me hicieron una entrevista un canal de España, vía internet. Y ellos sí tienen abiertos los comentarios. Y la otra vez me metí al video donde me hacen la entrevista. Y, no hombre, o sea, ya poco me falta para sacar mi estampita de canonización, porque todo el mundo echándome flores y piropos y todo eso, y honestamente yo les digo, yo empezaba a leer eso, y yo digo, no me conocen.
O sea, bendito el hecho de que no reciba comentarios. Primero, porque evidentemente hay ciertos ataques que no te vas a estar desgastando respondiéndole a gente que nomás viene a hacer, como le llaman, troles o haters, ¿verdad? Pero también hace daño las adulaciones, los piropos y todo ese tipo de cosas, porque esa no es mi verdad. ¿Qué libertad de líder que se mueve en la humildad? Es decir, como dice Santa Teresa, la humildad es caminar en la verdad. Y la verdad es que cuando me vienen y me echan basura y todo ese tipo de cosas, agarro lo que sí me toca con humildad. Si me dicen cosas que estoy fallando, pues listo. Pero si la inmensa mayoría es por envidia, por coraje, por resentimiento y todo eso, ¿me van a hacer algo a mí? Nada. Igual, las cosas buenas que me dirán, pues algunas serán ciertas, pero ciertamente muchas de las que dicen te están subiendo más allá de lo que tú eres. Y yo si me empiezo a tragar los comentarios que pusieron en ese video, que les digo casi me canonizan, yo estaría más bien peligrando con la primera parte de este texto. Porque aquel que se cree que sí es muy bueno, porque la gente le reconoce que es un santo y que sabe cuánta cosa, y se la empieza a creer, cuidado que posiblemente sea el primer traidor. Es siempre preferible estar como San Felipe Neri, que les digo, que aunque San Felipe Neri ya era un santazo, seguía diciendo: Señor, no retires de tu mano a Felipe, que si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas. Y que uno pueda ir al Santísimo y lo primero, pedirle auxilio: Señor, soy líder, servidor, lo que tú quieras, todo eso, pero no retires tu providencia de mí. He perseverado hasta aquí, pero todo ha sido gracia tuya, ¿no? Todo ha sido gracia tuya. Soy consciente de que tú me retiras tu gracia y no me regreso a lo que antes era. Puedo llegar hasta peor de lo que antes era. Esto lo decía, por ejemplo, San Juan María de Vianney, el santo cura de Ars. El santo cura de Ars dice que hay gente que sí se dispone mucho para las cosas de Dios y va creciendo y va subiendo en la montaña, y son gente disciplinada en la oración y disciplinada en las virtudes y empiezan a crecer. Pero entre más subas hay más riesgo de perder la humildad. Y dice, y el Señor se alegra. ¿Hasta dónde han subido estos, sus hijos? Que han sido perseverantes, luchones en las virtudes, en su vida de oración, y verdaderamente han subido. Pero ya que están perdiendo la humildad, dice, muchas veces les retira la mano de la providencia de Dios para que se caigan, no donde estaban, hasta más abajo, y aprendan humildad. Porque a veces uno empieza a ver tanto los frutos de su conversión que de poquita siempre decimos, no, toda la gloria para Dios y todo eso, pero en el corazón hay que revisarse. Yo esa se la aviento mucho a los cantantes católicos, que siempre la dicen: los aplausos no sean para mí, son para el Señor. Si ese aplauso es para mí está bien, pero si es para el Señor está muy guango o está muy débil y todo eso. Todos repiten lo mismo. Yo le digo, de boquita es un excelente discurso, pero ¿qué tal si revisas tu corazón y verdaderamente eso es lo que estás diciendo? ¿En el corazón verdaderamente quieres dar la gloria a Dios? Yo conozco muchos cantantes católicos, más de uno con humildad privadamente me ha dicho: ¿sabes qué? Después de que tú me dijiste esto, empecé a revisar mi corazón, y sí, yo le decía a la gente, un aplauso para el Señor, pero lo quería escuchar yo para motivarme. Entonces es puro bla, 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 bla. En realidad sí me estoy beneficiando de escuchar el aplauso. Discursos de humildad los tenemos súper manejados, pero ¿cuál es la realidad de mi corazón? ¿Cuál es la realidad de mi corazón? Por eso hay que ser perseverante en la oración, pero en la oración siempre uno tiene que decir: Señor, no soy nada, primero no soy digno de estar aquí delante de ti. Ya con eso quito lo que tanta gente cree, que cuando viene a visitar al Santísimo es como si le estuviera haciendo un favor al Señor. Ay, vengo aquí para hacer un favor al Señor. Estoy viniendo aquí a esta reunión para hacerle un favor al Señor. No, lo primero es: yo soy el privilegiado, no soy nada, Señor,
Te agradezco que pueda estar en este momento con mis hermanos, aunque no vinieron todos. Te agradezco que estar un poquito delante de ti en el Santísimo, porque yo soy el primero que no soy nada sin ti. El día de mañana que tú me faltes, o como dice el cura de Ars, que me retires la providencia, no caigo en donde estaba, caigo peor. Así que, Señor, desde entrada, manténme así, consciente de mi pequeñez, porque en la medida que tenga la humildad, no voy a tragarme el liderazgo que promueve el mundo, que es de ser el primero, el que manda, el absoluto, la mamá de Tarzán, no, sino el que sirve. Y si sirvo, ya ese es mi servicio, ya ese es mi paga, porque el otro lado de la moneda es el cielo. Para el servidor, el lado primero de la moneda es su propio servicio. Su paga es servir. Le agradezcan, no le agradezcan, le avientan piropos o le avienten calumnias y mentiras, mi paga es haber amado, es haber servido. El segundo lado de la moneda es entender que estamos aquí de paso, y es aquí por eso que nos dice el Señor, y con esto termino. El Señor les dice: ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La segunda parte de nuestra paga está en el cielo. Dejémonos de andar mendigando aquí favores o agradecimientos o aplausos, etc., ¿no? Mi servicio es amar, servir, esa ya es mi paga, y la segunda parte de mi paga es hasta el cielo. Es hasta el cielo. E inclusive hay santos que son capaces hasta de renunciar a eso. Claro, es una manera poética de decir, porque Dios no va a permitir eso, pero por ejemplo Santa Teresita le decía al Señor: Señor, si voy al cielo y me doy cuenta que uno va al infierno, yo te pediría que nos intercambiemos el lugar, y que ese que se está yendo al infierno se vaya en mi lugar al cielo, y yo iré al infierno. ¿Quién le diría eso al Señor? Evidentemente el Señor no va a permitir eso. Si alguien está yendo al cielo, imagínate cómo te va a mandar. Pero vean el amor, el ardor de verdaderas almas servidoras y líderes. Porque un líder dentro de la iglesia, del ministerio que sea, es la salvación de las almas. Para eso trabajamos. Por retiros, por lo que tú quieras y todo. Cualquier misterio carismático, cursillos, lo que sea, si la meta no es la salvación de las almas, están más perdidos que Adán en el Día de las Madres. La salvación de las almas es nuestra meta. Entonces, fíjate cómo los santos piensan: Señor, si ya me llamas y por gracia tuya y mi trabajo merezco el cielo, soy capaz de cambiárselo a alguien que se merece el infierno, porque nadie va al infierno injustamente. Todos los que van ahí es porque lo merecen, ¿verdad? Entonces, alguien que se merece el infierno, Santa Teresita dice, le cambio el lugar. Le cambio el lugar. O sea, soy capaz de pasar una eternidad con tal de salvar a alguien que toda la eternidad va a estar condenado y que tome mi lugar en el cielo. Ese es verdaderamente un líder. Ese verdaderamente es un ardor verdaderamente por las almas. Ya después Santa Teresita le mete un poquito hasta más poesía. Es muy lindo lo que ella siempre pensó y escribió. Y ella decía: además, yo ya he tenido un cielo aquí en la tierra porque he vivido contigo, Señor. Aquel, si se va al infierno es porque no estuvo contigo acá. Yo mínimo, así como que voy a perder. No, yo tuve mi cielo aquí en la tierra. Y además dice: y además, por un imposible, como yo estoy tan unida a ti, si me mando al infierno, voy a llevar tu presencia al infierno, ¿eh? Que eso es imposible teológicamente, pues el infierno por eso es lo peor de lo peor de lo peor, porque ahí no está la presencia de Dios. Pero es la parte poética de un santo que no se puede acostumbrar a no estar sirviendo a su Señor. Y Santa Teresita, que es muy famosa por esta frase: mi cielo lo quiero pasar en la tierra. Ella decía, de hecho yo compuse un canto sobre ese texto. Santa Teresita decía:
si voy al cielo y allá ya no se puede trabajar por amor a ti, Señor, mejor déjame un rato más acá en la tierra, dice. Dice, si me entero que los santos allá se andan rascando la panza, están todos tranquilotes allá, dice, no, porque mientras haya personas que tengan la posibilidad de condenarse, yo quiero seguir trabajando. Y entonces dice, mi cielo lo pasaré en la tierra, es decir, allá le seguiré trabajando. Y vaya que sí, porque evidentemente en 24 años de vida que tuvo, hizo muchas cosas buenas, pero después de su muerte, Dios de mi vida, el terremoto que ha hecho de conversiones Santa Teresita es increíble. Y ella por eso habla de que iba a mandar su lluvia de rosas, que es su intercesión. Algunos lo toman tan literalmente y yo Santa Teresita y me encontré una rosa roja y me la mandó Santa Teresita y todos se quedan en esas cosas que digo, no son pecados ni cosa mala, pero a eso no se estaba refiriendo a que ella no estaba dispuesta a que cuando se muriera en el cielo estuviera rascando la panza, ya estoy disfrutando, ya me salvé. No, si hay algún hermano que tenga el peligro de condenarse, yo voy a ver la manera de decirle, Señor, desde el cielo les quiero seguir chambeando, que es básicamente lo que están haciendo. Eso se llama la comunión de los santos. Nuestros hermanos en el cielo, los santos canonizados que tenemos en nuestras iglesias, pero también los santos no canonizados, y ahí puede estar tu padre, tu abuelo, etcétera. Si está en el cielo, es santo. Todos ellos no se están rascando la panza, siguen trabajando por la salvación de las almas, y eso es lo más importante. Entonces, cuando tú ves la misión del líder dentro de la iglesia, tú dices, díganme si o no, es como para llorar cuando los líderes se andan peleando que por si dijiste esto, si no dijiste esto, por si pusiste el mantel de un color que yo no quería, por si... O sea, tú dices, Dios mío, o sea, se están condenando almas. ¿Y en qué? Bueno, estamos en la iglesia, pero... Dios me perdone, ¿en qué estupideces nos estamos quedando? Se están condenando almas. Y la condenación es eterna. Y los que están liderando grupos, agarraditos porque si el baño tiene que estar abierto o no abierto, etcétera, y hacen un pleito de cosas tontas. Bueno, me pasé, pero les digo rapidito donde estaba para la anécdota que les dije al principio. Los Ángeles es la capital de pornografía a nivel mundial, y el congreso más grande de pornografía se tiene aquí una vez al año, y comenzó ayer en el Convention Center. Entonces yo en mis redes sociales les invité. Yo he tomado otros riesgos, pero no iba a meter en riesgos mayores a la gente. Entonces mi iniciativa fue un poquito más prudente, más sencilla, porque si venía gente, pues no los voy a comprometer. Entonces le dije, no vamos a entrar, simplemente vamos a estar rezando alrededor. El Santo Rosario, algunas oraciones de sanación y liberación que tengo, y también traía esta campanita que me dio una monja de clausura que está exorcizada. Los sacramentales son, si se usan bien, no supersticiosamente, si es bien, son muy buenos. O sea, mientras yo la estaba sonando, aun cuando estaba afuera, evidentemente ese sonido no llegaba hasta dentro del Convention Center, pero yo les firmo, eso lo veremos en el juicio final, les firmo que la oración que estábamos haciendo y cuando estaba sonando esto, varios les dieron náuseas adentro y varios empezaron a tener algún tipo de reacción adentro. Evidentemente no sabía ni por dónde, de dónde le estaba llegando los trancazos espirituales, ¿verdad? Pero bueno, el punto estaba en que listo, y llego y veo que en la otra parte del Convention Center está un congreso, pues católico. Le digo, mira, esto puede ser de Dios, y de mujeres. Entonces le dije, solamente llegaron 2 muchachas que vieron mis videos y todo eso. Me dice, lo vimos y todo esto, y venimos aquí al congreso, pero sabíamos que como en tu video dijiste que iba a estar aquí, nosotros vamos a ayudarte a rezar. Pues listo. Entonces entré a donde estaba el congreso de mujeres, simplemente avisar que pues yo no sabía que estaba ese congreso de mujeres católico, de que en la hora santa que iban a tener hoy estuvieran intercediendo, porque chance y los del Sembrador ni siquiera sabían que en la otra parte del congreso del Convention Center estaba un congreso, el más grande de pornografía. Entonces les dije, por favor, avísenle a los de arriba, no sé, a Noel o a alguien, avísenle.
No, pues que sí, listo, listo. Y ya cuando me iba yendo de hablar con esos servidores, que se me acerca un muchacho. Yo personalmente, fíjense, el ego, dije, porque a veces se me acerca gente, me identifica. A mí no me gusta mucho esto de que ya gente me identifique. Y les digo, y a veces a uno lo suben más de un pedestal en donde no le toca a uno. Entonces a mí me incomoda, y más si me piden fotos y ese tipo de cosas, todavía no me acostumbro. Acepto porque mi director espiritual me dijo que tendría que aceptar por humildad, pero realmente es una tortura para mí. Y yo pensé que este muchacho que me identificó, alguna cosa de esas, y me dice, él pensó como que yo le estaba preguntando a los servidores dónde iba a ser lo del el de pornografía. Y como ya me estaba yendo, pues seguramente ya le dijeron por dónde. Entonces me acerca, te dijeron ya por dónde va a ser esto de lo de el congreso de adultos entre comillas, de pornografía. Y le digo, no. Entonces le explico lo que voy a hacer. Y le dije, mira, esto no es coincidencia. Ahora no vas a entrar, ahora te vienes con nosotros a rezar. Y aceptó el muchacho, aceptó. Lo estaba esperando adentro uno de sus amigos. Y con todo y eso, se vino con nosotros. No, estaban 2 muchachas y este muchacho. Fíjate que la obra solamente sabrá Dios a cuántos tocamos con nuestra oración. Pero la oración vino ciertamente de 2 muchachas que perseveran. De hecho, me dijeron, creo que eran maestras de confirmación, una cosa de esas. Es decir, son líderes, pero también el Señor saca líderes de lo que nunca te debías a creer. O sea, estoy segurísimo que vieron hombres mi invitación y que están aquí dentro de Los Ángeles y no fueron. Y el que terminó rezando con nosotros es alguien que iba a asistir a ese congreso, evidentemente no a rezar. Y se pasó todo. Y cuando terminé, inclusive yo le dije, mira, acompáñanos, rézanos, y ya si después tú quieres entrar, pues entra, listo. Ya estará Y él dice, no. Al término, evidentemente a las muchachas les dije, ellas no sabían que este muchacho iba al congreso de pornografía. Entonces, porque les digo, yo me lo encontré más adentro. Entonces, las despedí a ellas, le dije, tú quédate un poquito. Entonces le digo, mira, ya está en ti si entras o no entras. Y él me dice, no voy a entrar. Lo que sí voy a ir a sacar a mi amigo de ahí, ¿verdad? Le di mi tarjeta, no sé si me va a comunicar después para conmigo, lo que sea. Pero es ahí cuando tú dices, mira, imagínate si yo empiezo a medir, soy un fracaso, con tantos cientos de miles de personas que me siguen en las redes sociales, para que hayan llegado 2 muchachas y el otro no es que venía a rezar conmigo, de chiripa entró ahí a hacer mal tercio de alguna manera, o sea, mal tercio entre comillas. No, pues no, pero se los aseguro que Dios obró a través de la oración de estas 2 muchachas y de este chico. Y que quizá, sin menospreciar, quizá esas 2 muchachas y este muchacho hicieron inclusive una obra mayor que la que se estaba haciendo en el Congreso de las Mujeres. Hay mucha posibilidad de eso. No estoy menospreciando lo que hacen en el Congreso de Mujeres y todo eso, pero la disponibilidad que hicieron, ya no hablé con ellos porque me tenía que venir para acá, pero era evidente que gente que iba entrando al parking de la parte donde estaba lo del Congreso, al vernos con el rosario, etcétera, y luego la campanita, se burlaban. Yo no sé si ellas se dieron cuenta de eso, ya después no sé si me comuniqué con ellas, pero y inclusive llegamos a una parte donde estaban policías porque estaba cerrado y todo eso, y más de uno, sí, con respeto nos vio, otros se burló. Yo pasé y no le dije, estamos rezando también por ustedes, ¿verdad? Pero a eso es a lo que me refiero. O sea, uno no puede sujetarse a cuestiones de números. Si nos vamos a números, esto fue un fracaso, porque cientos de miles que me siguen en las redes sociales, para que hayan llegado 2 muchachas, 2, por su libre voluntad, porque el tercero, les digo, no quería, o sea, no estaba planeado venirse a rezar con nosotros, ¿no? 2, pero se los firmo. Estos evidentemente no se los puedo probar, pero se los firmo. Cuando llegue el juicio final, van a ver, porque todos vamos a ver todo de cada uno, van a ver la tremenda obra que hicieron estas 2 muchachas y este chico
al estar orando alrededor del Convention Center, intercediendo por los adictos, intercediendo por los productores que lucran con todo este tipo de cuestiones. De momento, ellos no vieron ningún fruto, ni evidentemente yo no veo ningún fruto. Y por eso yo puedo decir, esto no funcionó. Pobres de los del Sembrador si dicen, fue un éxito el Congreso. ¿Por qué? Pues no ves 10,000 personas. Dios mío, ¿así mides? No estoy diciendo que sean así, pero si ellos empiezan a medir eso, nuestro Congreso fue un éxito. ¿Por qué, mijo? Porque entraron 10,000 personas. ¿Y desde cuándo las cosas de Dios se miden por números? Porque acá estábamos 2 muchachas y un muchacho que ni siquiera estaba supuesto a rezar, y te lo aseguro, te lo firmo, que estaban dando fruto. Y si los empiezo a medir por número, para mí es un fracaso, porque que hayan llegado nada más 2. ¿Qué quiero decirles con esto para terminar? No se metan en lógicas humanas para las cosas de Dios. Ustedes sean fieles. La Biblia nos dice, sean fieles en lo poco, que serán fieles en lo mucho. Pero eso mucho, Dios sabe si te lo deja ver, si no te lo deja ver, o hasta el cielo. Tú con la plena convicción de que si va a haber un congreso, un retiro o una actividad de la iglesia, lleguen pocos, lleguen muchos, tú decir, yo voy a dar lo mejor de mí, mi mayor amor, mi mayor servicio, y eso dará fruto en alguno. Porque el Señor no despilfarra el servicio y el amor de una persona que no se está midiendo por números, sino que encuentra en su salario el hecho de servir. Cierra los ojos para hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por las responsabilidades que has puesto en nuestras manos, aun cuando sabes que somos inútiles siervos, confías en nosotros. Te pedimos la gracia, primeramente, de la humildad, para no ser ni más ni menos de lo que somos delante de ti, Señor. Señor, como San Felipe Neri te decimos, precisamente porque nos encomiendas un tipo de autoridad en nuestras manos, por eso te decimos, no nos desampares, que si nos desamparas, te podemos traicionar peor que Judas o inclusive peor que Satanás. Te pedimos que siempre nos des la confianza en tu misericordia, la seguridad de que vamos contigo, pero siempre el santo temor de que sin ti no somos nada. De que aunque estemos súper formados y estemos consiguiendo grandes cosas para tu obra, todo eso se puede venir abajo en un 2x3 si tu providencia se retira, o si la madre de los pecados, la soberbia, se gana nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, Señor, te pedimos la gracia de la humildad para perseverar, pero perseverar como servidores, no como quien manda, sino como quien sirve. Vamos a hacer una oración a nuestra Santísima Madre de consagración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.